Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta en Casa Straiga. Yo soy Dwayne, soy cofundadora, maestra espiritual también de Leuxofía, la tradición de las brujas en la nueva era. Y pues ahora vamos a traer un proyecto, una serie de clases que son parte de un taller que hemos llamado Despierta la divinidad en mí. ¿Sí? ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de clases secuenciales que son divididas o fraccionadas en 12 talleres, ¿sí? Estos 12 talleres hablan concretamente de los 12 aspectos más importantes de nuestra vida. Mientras nosotros estamos aquí en este plano encarnado, vivimos diferentes desafíos. Por ejemplo, este taller 1 lleva el nombre de ¿quién soy? Una pregunta que durante muchísimo tiempo los seres humanos hemos buscado de diferentes formas responderla. Y la propuesta de Leuxofía es precisamente a través del conocimiento explicar quién soy, cómo estoy conformado y cómo puedo de alguna manera comenzar a reconectarme con la esencia divina. Términos y cosas que estamos viendo mucho en la nueva era son cosas que vamos a ir explicando y que se van a ir entendiendo, se van a ir comprendiendo a lo largo de las diferentes clases que conforman estos talleres. Son 12 talleres y cada taller tiene un número de clases. Ahorita vamos a compartir con ustedes el taller 1 que comprende varias clases y que bueno, hablaremos concretamente de diferentes formas, de diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas también. ¿Quién soy? La palabra, la pregunta, ¿quién soy? ¿Sí? Otros talleres que siguen a este pues tienen que ver con el yo tengo, qué tengo, cómo me manejo con los recursos materiales, cómo me comunico, cómo es mi relación con las personas, cómo me relaciono y así hasta que lleguemos a temas trascendentales como la espiritualidad de la era de Acuario, como el karma. Sí, vamos a estar hablando de muchas cosas muy interesantes. Este es un taller bastante amplio, bastante extenso, pero que bueno, vamos a comenzar a compartir con ustedes. Esto es parte de lo que es ser Leuc, un ser de luz, porque Leuc al final de cuentas habla de ser una luz en el mundo. Así que bueno, pues espero que los disfruten y sin más vamos a dar comienzo a la primera clase del primer taller ¿Quién soy? Bueno, pues con lo primero que vamos a comenzar es por comprender qué es una era. Seguramente has escuchado que estamos en un tránsito, que está saliendo la era de Piscis y está entrando la era de Acuario, pero me gustaría explicarte un poco más de qué se trata esto. Una era, el tema central de una era como tal es un acontecimiento astronómico que afecta obviamente a la Tierra, pero la afecta creando una determinada influencia. Es un periodo histórico extenso, amplio, que marca formas de vida. Se va dando este cambio y nosotros entonces tenemos era de Aries, era de Piscis, era de Acuario, ¿sí? En la era de Acuario, que es justamente la era en la que ahorita nos estamos encontrando y es en la que estamos transitando, el Sol se colocó por primera vez en Acuario, cuando pasó a este signo, el 21 de marzo de 1948. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento comenzó la entrada de la era de Acuario. Pero esto no es en automático, no es como que ya entramos y automáticamente todo el mundo ya tiene la influencia de este signo. Hay que recordar en astrología, los signos marcan ciertas características energéticas en nuestra psique. Por lo tanto, todos somos influenciados en nuestra cultura y en nuestra vida
bajo las características que tienen dichos signos. Así que entra propiamente, pero cada 21 de marzo va dando pasitos hacia adelante, ¿sí? Desde 1948 al 2018 que estamos aquí, pues cuántos años han pasado y sigue entrando la era de Acuario, ¿sí? Va dando cada vez pasitos hacia adelante hasta que llegue un momento en el que se va totalmente a instaurar la era de Acuario. Ahorita estamos en el tránsito todavía. Llega un momento en el que ya entró por completo la era de Acuario, ya salió la era de Piscis y ahora sí, todo lo que hayamos trabajado durante el tránsito, que el tránsito en sí marca una adaptación. Nosotros estamos en ese proceso de adaptación. ¿Y cómo te das cuenta de que estamos en ese proceso de adaptación? Fíjate alrededor de tu vida, la política, la religión, la educación, la medicina, las relaciones sociales, todo está cambiando. Y estamos en un estira y afloja tremendo. Eso es realmente el caos que estamos viviendo ahorita, en que estamos tan acostumbrados a una forma de vida, a una forma de ver la medicina, a una forma de ver la política, la religión, a una forma inclusive de relacionarnos, que ahorita Acuario nos dice, esto ya es obsoleto y ahora tienes que entrar a este nuevo programa. Entonces existe resistencia. Es muy común en la era de Acuario encontrar términos como fluir. Recordarás que hay gente que de repente te dice fluye, fluye. ¿Qué es fluir? Dejar de tener resistencia, porque inevitablemente vamos a entrar a un nuevo sistema de vida, a un nuevo periodo histórico en el que la vida es totalmente diferente y definitivamente hay que conocer cuál es esa energía que viene ya a posicionarse en la Tierra y en la cual nosotros necesitamos vibrar. Si no vibramos, si tenemos resistencia, pues inevitablemente vamos a tener caos, a tener choque y pues esto no nos va a llevar finalmente a algo que es natural en el plano de la Tierra, en el plano físico, que es la evolución. La era de Piscis pues es justamente la era de la cual estamos saliendo. ¿Y cuál fue el personaje característico de esta era? Pues fue Jesucristo, ¿sí? Todo lo que fue el arquetipo de Jesucristo fue lo que marcó la era de Piscis, que fue una era religiosa, totalmente religiosa, más que espiritual, fue religiosa, fue dogmática, fue una era de mucho sacrificio, donde las personas vivieron y aprendieron muchas cosas referentes al tema del sacrificio. Fue la época, por ejemplo, donde tuvimos inquisiciones, hablando ya dentro de la historia de las brujas, tuvimos, por ejemplo, las inquisiciones, tuvimos mucha represión, porque fue también la época en donde la sexualidad comenzó a tener una doble moral, una represión muy fuerte. Tuvimos muchos aprendizajes los seres humanos a través del ciclo de reencarnaciones con estas características propias de la era. Fue una época en donde, por ejemplo, la gente moría por sus ideales religiosos también. Entonces, todo, política, educación, medicina, relaciones, todo lo que tenga que ver con nuestra vida, finalmente fue impactada por la energía de ese ciclo. Entonces, ahora entramos a lo que es la era de Acuario, pero esta era no ha entrado totalmente. La era de Acuario ingresa totalmente ya en el año 2079, ¿sí? O sea, estamos en el 2018, saca tu calculadora y haz cuentas. En el 2079 es cuando ingresa oficialmente la era de Acuario. Hasta el año 4599 es el periodo histórico en el que vamos a vivir la era de Acuario. Así que, ¿qué significa vivir en la era de Acuario? Bueno, pues es la era del conocimiento. Quiere decir que ahora el conocimiento va a ser muy importante en todos los sectores, ¿sí? Por ejemplo, hablando en términos de religión,
La religión que se vivía en Piscis era una religión totalmente de fe, en donde a ti te podían inclusive contar historias y pues tú no cuestionabas. Y de hecho así se manejó la nueva religión que estuvo instaurada. Es una potencia en la era de Piscis, es decir, el sacerdote era el que tenía la palabra y absolutamente nadie podía cuestionarlo, ¿no? Ahora es diferente, porque ahora, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a una práctica religiosa, necesitamos saber de qué se trata, de dónde viene, cuál es el sustento, cuáles son las bases. Es una parte de conocer, y el conocimiento más importante que la era de Acuario aporta e invita a hacernos a esta nueva sociedad es el conocimiento de ti mismo. Antes probablemente no fue quizás tan importante ni fue tan exaltado, pero en esta época y en este nuevo periodo nos hablan de que hay que conocernos a nosotros mismos. Es ahí donde esta clase de talleres y esta clase de conocimientos trae una esperanza, una luz y un impacto importante a tu vida. Es la era de la tecnología, pues seguramente ya lo has visto, dispositivos para todo, computadoras, internet, fácilmente ya podemos relacionarnos, no importa dónde estén las personas, podemos llegar a ellos. Es la era de la tecnología, del conocimiento, es una era social, totalmente social. ¿Qué quiere decir esto? Que si Piscis era ermitaño, ahora todo es en grupos. Que el grupo de Facebook, que el grupo de WhatsApp, que las plataformas, que todo es en hermandad, en cofradías, nos movemos ahora en colectivo. Es la era del altruismo. Ahora vemos las organizaciones, grupos dedicados, por ejemplo, a enseñarnos acerca de la ecología, a enseñarnos acerca del respeto a los animales, del respeto a la naturaleza. Es una era donde, por ejemplo, cada vez se toma más conciencia de la importancia que tiene ser vegetariano, cambiar tu alimentación, hacer ejercicio. Estoy segura que todo esto tú ya lo has visto, y si pones atención a tu alrededor te vas a dar cuenta de que todo esto que te estoy diciendo es parte de esta nueva era. Nosotros ahora vemos que hay más organizaciones que defienden a las mujeres, a los niños. Las leyes inevitablemente están cambiando también a favor de una mayor conciencia. Y hablando de conciencia, ¿qué es la conciencia? Porque esto es un término también de la nueva era, pero a veces no entendemos los términos, ¿no? Decimos, sí, es que vamos a despertar la conciencia, pero ¿qué es despertar la conciencia? Del ocultismo, que es la rama que se encarga de ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, nos cuentan que el camino del alma ha sido un camino muy largo, muy extenso, y que ha ido tomando diferentes formas. Es decir, nosotros hemos existido desde minerales, y cada mineral, piedra del mar, piedra del monte, cuarzo, cristal, diamante, etcétera. Cada una de estas características o tipos de piedras o de minerales que existen en ese reino, porque así es como se llama ese reino, va alcanzando un nivel de desarrollo, va alcanzando un nivel de evolución. Se cree que el diamante, que es la joya más cara que se conoce, más costosa, y es más costosa también por el nivel de vibración que tiene, por todo el proceso evolutivo que ha llegado a tener, ¿sí? El diamante es el último peldaño de evolución que tiene este reino para pasar a la siguiente evolución, que en este caso sería el vegetal. Todos los tipos de plantas que existen, que son millones, este reino trabaja de diferentes formas, con diferentes propiedades, tanto místicas como medicinales. Y la rosa se cree que es la flor que más ha alcanzado su esplendor, su desarrollo, su evolución, su perfección. Este reino ha alcanzado esa perfección, que quiere decir que ya está listo para poder dar un salto cuántico hacia unas formas todavía más complejas. Conforme nosotros vamos evolucionando, vamos accediendo
a conciencias distintas y conciencias más complejas, ¿sí? En este caso, un mineral no tiene las mismas capacidades que una planta. Si tú has visto, por ejemplo, hay estudios en donde nos cuentan que las plantas también sienten, también hay un tipo de inteligencia en ellos que se observa y que, bueno, responden a ciertos estímulos. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, una planta no tiene las mismas capacidades que tiene, por ejemplo, un animal. Cuando el reino de los vegetales termina ese proceso de evolución, salta hacia otro proceso de evolución que es el reino animal. En el reino animal se conoce que hay almas grupos. Quiere decir que todos los perros, por ejemplo, lo que aprenden, las capacidades y las habilidades que llegan a desarrollar, la comparten esa evolución. Eso serían todos los perros, todos los gatos, los felinos, las aves, los reptiles, ¿sí? Van teniendo sus diferentes evoluciones, van teniendo sus diferentes capacidades y las van compartiendo a través de almas grupo. Por eso, por ejemplo, en la brujería, en Leusofía, se cree que los seres humanos, nosotros tomamos a los animales como nuestros hermanos pequeños, ¿sí? Nuestros hermanos menores. En la Wicca, los animales son muy respetados, ¿sí? Aquí en este tipo de práctica espiritual creemos que nosotros, que somos como hermanos mayores de ellos, les ayudamos a evolucionar. Cada vez que les enseñamos habilidades que los humanizan, estamos ayudando también en su evolución. Por eso para nosotros el maltrato animal no es parte de nuestras prácticas, mucho menos el sacrificio animal es parte de estas prácticas. Nada que ver, al contrario, nosotros trabajamos con ellos, entendemos el nivel de conciencia en el que están y los ayudamos a evolucionar, ¿sí? Cuando terminamos el plano animal, este reino como tal animal, damos un salto cuántico a lo que es el reino humano, ¿sí? Y aquí es donde entra la explicación acerca de la conciencia. El ser humano no tiene conciencia, ¿sí? Como no la tiene, por ejemplo, ninguno de los reinos que acabo de mencionar. La conciencia significa despertar. Y despertar es estar atento a todo lo que sucede en mi vida, en mi interior y en mi exterior, ¿sí? Eso nos lleva a otro tipo de cuestiones que es, por ejemplo, el desarrollo de valores, el desarrollo de la responsabilidad, el seguir normas, reglas, que son propias de esta era, ¿sí? La organización como tal. Seguramente has escuchado gente que dice, es que yo no puedo hacer varias cosas porque no me sé organizar, o lo contrario, es que a mí me da tiempo de hacer muchas cosas porque me organizo. Bueno, pues estas habilidades son parte de este despertar. Cuando hablamos de despertar la conciencia, quiere decir que estés atento, que estés despierto, que estés observando conscientemente todo lo que pasa a tu alrededor y que esto sea un sentido, que esto tenga un sentido en tu vida y tenga una repercusión positiva. Eso es algo que no sucede en los reinos como el animal, como el vegetal o como el mineral. Ellos trabajan desde niveles de conciencia mucho más bajos. Nosotros cuando entramos a este plano y encarnamos ahora como humanos, pues estamos ahora en el desafío del desarrollo de la conciencia. Y para desarrollar la conciencia entramos a otro tema que son las edades del alma. Varias edades del alma, como es la bebé, la edad del alma infantil, la edad del alma juvenil, la edad del alma madura, y tenemos que ir atravesando a través de las diversas encarnaciones por las diferentes etapas hasta llegar a ser lo que son alma vieja. Seguramente también has escuchado este término de somos almas viejas. Algunas personas sí lo son, algunos ya están en esa edad, y cada una de las almas va teniendo también ciertas características de desarrollo y de evolución. El plano humano no es el último plano
en el que nosotros vamos a existir. Existe un siguiente plano que es el plano divino. Y el plano divino ya nos hace lo que llamaríamos la nueva raza acuariana. ¿Qué quiere decir? Que vamos hacia otro tipo de raza, hacia transmutar o cambiar a un tipo de raza en el que nos convertimos en una especie de ángeles humanos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a desarrollar no solamente conciencia. ¿Recuerdas que te dije que hasta el año 4000 la era de Acuario va a seguir existiendo? Bueno, pues en este tránsito en el que estamos en esa transmutación. Todavía nos falta muchísimo por trabajar. Cuando lleguemos a convertirnos y a transmutarnos en esos ángeles humanos, no solamente tendremos capacidad de organización, no solamente habremos desarrollado conciencia, no solamente tendremos valores, ni nos habremos acostumbrado ya a esta nueva forma de vida, sino que también habrás despertado habilidades psíquicas, la telepatía, la clarividencia, la intuición, la telequinesis, la teletransportación y un montón de capacidades que existen en el psiquismo de los seres humanos y que son parte de un desarrollo evolutivo, que es la conexión divina. El ser humano que está conectado a su ser superior. En ese sentido, la Eusofía se postula como una religión que viene a trabajar en los seres humanos esa evolución, ese desarrollo y ese despertar de conciencia. Y bueno, pues con esto vamos a dar final a esta primera clase del taller ¿Quién soy? Seguramente habrás aprendido muchas cosas muy interesantes, espero que así sea. Y en la siguiente clase te voy a platicar acerca de las diferentes razas que han existido, cómo nosotros hemos ido evolucionando, porque te acabo de hablar de la evolución que vamos a tener los seres humanos hacia una nueva raza, pero hay que entender, por ejemplo, por todos los tipos de razas que hemos pasado. Y vamos a entender también algo bien importante, cómo es que hemos vivido estas etapas. Bueno, pues para eso tenemos que hablar de la reencarnación y sobre eso hablaremos en la siguiente clase. Me despido con un abrazo fuerte, recordándote, yo soy un Leuk, yo soy una luz en el mundo. Bendiciones.